Un cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire en Colombia y el mundo. Hoy grabando desde Cali con una mujer extraordinaria, llena de talento, joven, que desde niña ha brillado por el aspecto de solidaridad con los semejantes. Nora Nagles Carabalí. Cordial saludo, Nora. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por esta invitación. De verdad que para mí es un placer acompañarlo en este espacio. Cordial saludo a sus seguidores y a quienes también en el proceso se convertirán en sus seguidores para poder seguir alimentando ese conocimiento, esa imaginación y apropiándose sobre todo de ese bagaje que usted ha tenido en diferentes espacios, tanto nacional como internacional. Nora, muchas gracias y a ti bienvenida. Para mí es importante recordarle a la audiencia que cuando invitamos personajes es porque tienen mucho que aportarle a la sociedad. Su propia experiencia, lo que hacen, cómo conciben el mundo, hace que sean seres especiales. Y Nora, fuera de ser una mujer muy bonita, quien dije yo en su momento le dije, usted debía ser una modelo, y me respondió lo siguiente. Le dije, yo no quiero aportar desde mi belleza, sino que quiero aportar al mundo desde el conocimiento y generar una transformación real en los territorios. Muy bien, Nora, es una respuesta adecuada. Me sorprendió. Bueno, hablemos un poquito de su vida, Nora, de su familia, un poquito de lo que hace usted. Nora Juliet Nagles Carabalí, una mujer de 25 años. Terminó su universidad hace aproximadamente 7 meses, comunicación social y periodismo con énfasis en comunicación para el cambio social. Desde los 8 años me ha gustado mucho, me ha inquietado mucho el entender por qué las personas actúan de la manera en cómo lo hacen y por qué muchas de los habitantes de calle son personas muy inteligentes y que tienen mucho que aportar, pero están en las calles. Y también el entender cómo desde la educación puedo transformar primero mi familia, luego mi entorno y luego la sociedad sin tener que alimentar muchos procesos de victimización que se dan. Nora, tu padre nacido en Chigorodó, Antioquia, la madre en el Bordo Cauca y usted en el Valle. Ahí hay una serie, digamos, de raíces culturales diferentes. Familia por el lado del padre que tuvo, digamos, que tuvo vivencias duras en la pobreza extrema, ¿no? ¿Por qué no nos cuenta ese poquito de experiencia y hoy cómo su padre también se transforma y usted se transforma, se proyecta a la vida del mundo de una manera extraordinaria? Bueno, yo siempre, yo tengo una frase muy propia o un lema de vida y es que tu contexto no tiene que definir quién eres. Tu contexto te obliga a adquirir dinámicas de supervivencia, pero no tiene por qué proyectar o definir tu futuro. Mis padres son de acá de Cali, pero mi abuelo paterno de Chigorodó, Antioquia, y mi abuela materna del Bordo Cauca. Mi familia paterna pues nació en extrema pobreza. Mi papá y mis abuelos me contaban que incluso a veces los horarios para ir a estudiar eran diferentes. Mi tía iba en la mañana y mi papá en la noche, y en el mediodía se encontraban para prestarse los zapatos, intercambiar los zapatos y que mi papá pudiera ir a estudiar con los zapatos de mi prima o de mi tía, o muchas veces o desayunamos o almorzamos o cenamos, o a veces el almuerzo debía ser pan con agua panela. Yo creo que es la historia de muchas familias que no han tenido oportunidades en nuestro país y que incluso aún en este siglo muchas familias lo siguen viviendo, pero es ahí donde vuelvo y reitero, tu contexto te obliga a tener dinámicas de supervivencia, pero no define quién eres. Y por eso para mí la única manera de tu poder salir de esos escenarios es a partir de la educación. Y mi padre tuvo una proyección y fue decir, quiero ser el primero de la familia en ir a la universidad y educarme. Y por la parte de mi madre igual.
Qué maravilla, eso es un cuento de cómo se transforma la sociedad a través de la educación. A eso a usted le llegó desde pequeña. Y a mí me sorprende la historia suya desde los 8 años, cuando, como lo dije anteriormente, ese tema de solidaridad y amor por los demás la hace hacer muchas cosas. Cuénteme esas historias. Bueno, yo recuerdo que a los 8 años, pues yo estudiaba en un colegio público y en la parte de afuera siempre había un señor que tenía como una cigarrería. Para los que no conocen ese concepto, es como un carrito en donde venden dulces, sí, donde venden todo ese tipo de dulces. Entonces el señor siempre mantenía muy enfermo. ¿Qué era lo que yo hacía? Mis papás me daban mi lonchera y yo siempre se la daba a él para que él la vendiera y pudiera tener más dinero al final del día. Luego mi profesora le contó eso a mis papás, que yo no tomaba el descanso porque se lo daba al señor. Y mis papás lo que hicieron fue empezar a dar entonces el dinero para que comprara la lonchera. Y yo lo que hacía era con ese dinero comprarle a él los medicamentos que él necesitaba o dárselo a él para que comprara los medicamentos. Al final mis papás dijeron, no, le damos la lonchera y ella se lo va a dar, le damos el dinero y ella se lo va a dar. Entonces, mejor vamos y miremos nosotros cómo podemos ayudar a ese señor y que Julie realmente en el colegio pueda tener su descanso, que hace parte también de, pues, de la alimentación y el desarrollo que uno va a tener en el colegio. Entonces, desde ahí siempre tuve como esa preocupación de yo cómo puedo ayudar a los demás y también un tema de independencia. Luego de eso lo que hacía era, mis papás me daban 2.000 pesos para el descanso, me gastaba 1.500 y guardaba 500 pesos. Y los domingos les decía a mis papás, vamos a comprar chocolate, vamos a comprar pan. Y yo quiero ir a donde están los habitantes de la calle, que aquí en Cali es como el barrio Sucre, el barrio obrero, y quiero compartir una comida con ellos. Esa historia, Nora, me parece a mí extraordinaria. Es como usted siempre, es decir, es casi que una fijación, una obsesión, pero bonita, sana, creativa. Cómo también se mete en el tema de los hombres de la calle, que muchas veces, como ella les contará, son profesionales, hablan idiomas. Es una historia muy bonita también que debemos valorar. Hay que buscar la manera de estos hombres de la calle, ayudarlos realmente, no dejándolos en la calle, sino sacarlos de ese ambiente, llevarlos a zonas de trabajo y iniciar un proceso de recuperación. Se salvan muchas vidas así. Nora, cuéntenos de esa historia tan bella. Sí, entonces digamos que cuando yo empecé este proceso de compartir una comida con ellos, empecé a ver que muchos de ellos habían sido profesores de matemáticas, otros hablaban 3 idiomas, muchos de ellos eran profesionales y tenían habilidades muy, digamos, muy interesantes, y que son esas habilidades que uno dice, esta persona es importante, es un núcleo importante o un factor importante para la sociedad para generar transformación. ¿Y qué hace siendo habitante de la calle? Entonces, uno luego entiende que es un tema de drogadicción, de microtráfico que los lleva a estos escenarios y que ya uno meterte en esos temas pues es complejo, pero entonces lo que a mí me llenaba era no solo compartir con ellos una comida, que luego entendí que eso suplía una necesidad momentánea, sino el escucharlos, entender cómo llegaron ahí, cómo eran sus historias. Y eso a mí me empezó a llenar para luego comprender que cuando tú quieres transformar realmente un espacio, no lo transformas desde solo voy, le llevo la comida y me voy. Porque ahí suples, como te decía anteriormente, una necesidad momentánea. Ya, te di la comida, comiste, te sentiste lleno, pero en la noche te va a volver a dar comida y mañana te va a volver a dar hambre y mañana te va a volver a dar hambre. Pero yo no voy a estar todos los días para suplir esa necesidad. Entonces ahí empecé a preguntarme cómo realmente lo puedo hacer. Entonces tú te das cuenta que muchas de estas personas lo que necesitan a veces es alguien que se siente y que los escuche, porque quizás en sus núcleos familiares eso fue lo que faltó, y como en su núcleo familiar no había alguien que los hiciera sentir importantes, entonces encontraban en la calle eso que les hacía falta en su casa. Pero entonces también se iba a un tema de educación. El solo alimentarte no va a hacer que tú desarrolles otras habilidades y que luego digas, puedo cambiar mi contexto. Pero si tú te educas, entonces vas a entender que tienes más posibilidades
de poder salir de esa zona en la que siempre has estado y que quizás no has tenido una visión de mirar más allá o de mirar en algo. Nora, en esa experiencia con los habitantes de la calle, ¿tuviste alguna experiencia de recuperación de algunos de ellos? ¿Pudiste sacarlos, ayudar o simplemente...? Hubo dos, digamos, tuve dos experiencias, pero me voy a enfocar en una puntual, en la que, digamos, con una amiga, trabajamos muy fuerte por el chico, que era un chico que llegó a las calles de Cali huyendo de las casas de piques de Buenaventura. Tenía 16 años, entonces él se inyectaba. Nosotros trabajamos mucho para llevarlo a un centro de rehabilitación. En los centros de rehabilitación no lo querían aceptar porque decían que ya era un caso perdido, como lo llaman ellos, y nosotros no, mira, démosle otra oportunidad. En ese centro de rehabilitación había un pastor, entonces él decía, solamente un milagro, Dios lo puede salvar. Y le preguntó a él, ¿usted quiere cambiar? Él dijo sí, y entró al centro de rehabilitación. Estuvo un mes, nosotros estábamos súper felices, pues porque un mes para alguien que se inyectaba 3 veces al día y lograr estar un mes sin hacerlo, pues era un gran avance. Y no, nada, después de un mes, cuando menos pensamos se había volado. ¿Cómo lo hizo? No sé, no tendría la respuesta porque el centro de rehabilitación tenía mucha seguridad, pero se voló y no, digamos que no lo logramos del todo. Y eso para mí, digamos, fue como un golpe muy fuerte porque fue muchas veces tú decirte qué hice mal yo o qué no hice, que él se voló o qué me faltó, ¿me entiendes? Muchas veces tú entras como en trance de, fue mi culpa que él se fue, ¿será que faltó algo más por hacer? ¿Qué no hice bien? Digamos que es como el caso más cercano que he podido tener, porque no tengo, digamos, como todas las herramientas como para decir, vamos a tratar a alguien desde el tema, y más que tú sabes que los habitantes de la calle tienen un tema muy fuerte de microtráfico, de tema de drogas, entonces no tengo la experiencia para... Pero todo eso, desde niña, la fue llevando a transformarse. Hoy es una comunicadora que trabaja y hace parte de la Secretaría de Justicia y Paz y Convivencia de la Alcaldía de Cali, y trabaja directamente con la Subsecretaría de Inspección, Control y Vigilancia. Allá tuve la oportunidad de conocerla, de escuchar esto que nos está narrando, pero veo que tiene un talento y una sensibilidad que nos llega a todos nosotros al alma. Pero ella tiene más allá de eso, más allá de su crecimiento personal, de su personalidad, de su educación, es el proceso de emprendimiento que está realizando, y ese es el que yo quiero que hagamos énfasis en esta mañana. Cuente pues ese avance que ha ido teniendo a partir de la educación, porque ella lo dice claramente, yo busco ya es educar y no dar una solución de inmediatez como lo dijo anteriormente. Exactamente. Bueno, digamos que con todo este proceso, como a los 15 años, les dije a mis papás, de ahorita en adelante quiero que me paguen universidad, que me paguen pues, todo lo que tenga que ver con mis estudios, pero yo me voy a sostener, yo voy a responder por mis cosas personales. Y entonces ellos como que, ¿cómo así? Y yo, sí, solo quiero que me regalen 500.000 pesos y ya. Con ese dinero lo que hice fue empezar a invertir, me iba para los Black Fridays, cuando había descuentos en centros comerciales y compraba ropa y empezaba a vender. Y eso fue mi primera quiebra económica, y yo pienso que, yo digo, chévere, bacanísimo. En ese momento yo lo veía como que, ay, no voy a poder sostenerme, mis papás nuevamente van a tener que pagar todas mis cosas, porque nunca me ha gustado como el que tú ves algo y lo quieres comprar, es como, papá, ¿me lo compras? No, siempre me ha gustado, bueno, yo tengo mi dinero y lo compro. Fue mi primera quiebra económica porque cuando le iba ya a cobrar a mis amigas, me decían, no, yo no tengo dinero, y les cobraba a las mamás y la mamá me decía, no, pues usted le vendió a ella, significa que ella tenía dinero para pagar. Pero eso fue un aprendizaje muy bonito para mí. Y con ese aprendizaje fue también entender que muchas de las comunidades más empobrecidas, y es no a enfocar específicamente en Colombia, de muchas de las comunidades más empobrecidas en nuestro país, son las comunidades o viven en una de las zonas más ricas de nuestro país. Entonces uno se pregunta, bueno, pero esa dicotomía ¿de dónde se da? Tienen los territorios más ricos, pero son los más empobrecidos. Entonces esto se da porque no sabemos administrar nuestros recursos. Y
como no sabemos administrar nuestros recursos, entonces llegan otras personas, explotan esos recursos y te dicen, te doy lo que creo que mereces o no te doy nada porque no sabes administrar. Entonces me doy cuenta que en muchas de estas zonas lo que sucede es un emprendimiento, pero para subsistir en mi día a día. No se crean emprendimientos con una proyección de crear a futuro empresa. Entonces, cuando llega la pandemia, empiezo a preguntarme, siempre me ha gustado emprender, pero entonces me doy cuenta que yo también hacía parte de ese núcleo de los que emprendemos para subsistir en el día a día. Entonces digo, pero es que yo a futuro quiero tener una proyección de hacer empresa. Y entonces empiezo a pensarme realmente yo cómo puedo apoyar y aportar a, digamos, a esta dinámica que digo que no debe de ser así, pero que yo también hago parte de ella. Y empiezo a preguntarme cómo lo puedes hacer, Nora, cómo puedes irte educando, pero a la vez educar a otras personas, comprendiendo que el conocimiento, cuando tú adquieres un conocimiento y tú solo te lo guardas para ti, pero yo pienso que no entendiste el significado de la vida. Y que yo siempre he dicho, cuando tú crees que entendiste la vida ya te ha cambiado las reglas de juego hace rato. Entonces es simplemente cómo dejas de preguntarte tantos por qué y para qué y empiezas a vivirla. Entonces empiezo a ver en pandemia y a preguntarme también, bueno, Nora, ¿para qué eres buena? Las personas te dicen que eres muy buena para relaciones públicas, pero también dicen que eres muy buena en el tema de presentación, pero también te dicen que eres muy buena para eso. Entonces empiezo a decir, finalmente, ¿cuál es la ruta que Nora Nagel debe de tener? Entonces entro como en una discusión interna de Nora con Nora de, eres buena para muchas cosas, pero a la final eso como que no es tan bueno, o si es bueno, ¿en qué te vas a enfocar? Y empiezo a ver que estábamos en contingencia y las personas estaban haciendo muchos lives. Entonces hacían live de cocina en casa, haga deporte en casa. Entonces digo, bueno, eso es una excelente oportunidad y creo un proyecto que se llama Realidades con Nora Nagel. ¿Por qué realidades? Porque tú eres lo que eres por tu vivencia, por tu contexto, por tu conocimiento, por las personas con las que te relacionas. Y todo eso a la final complementa algo que se llama tu realidad. Y eso es lo que hace que yo entienda todo el proceso que llevas, pero es porque me paro no desde la realidad de lo que Nora siempre dice que es la vida, sino desde la realidad de lo que Antonio ha construido desde toda su experiencia y lo que ha alimentado todo ese proceso. Entonces empiezo a decir, bueno, vamos a crear realidades con Nora Nagel y vamos a hacer programas, entrevistas en vivo con personas expertas en todo el tema de emprendimiento, creación de marca y todo el tema digital, porque es un conocimiento que ellos tienen y ellos dicen que lo colocan a disposición de la sociedad. Bueno, estamos en una contingencia, muchos emprendedores están cerrando y tienen sus procesos parados, entonces vámonos con el tema social y es, díganos cómo lo hizo usted, o denos unas pautas para nosotros poder hacer. Qué maravilla, Nora. Y así, en hechos prácticos, ¿qué has ido logrando? Bueno, digamos que en hechos prácticos, en pandemia, digamos que logré por lo menos que como 10 emprendimientos no cerraran y logré cambiarle su visión de esa pandemia, la oportunidad para cerrar y transformárselas a que entendieran que de las crisis es de donde nacen las mejores ideas. Entonces, que entendieran que esa crisis era la oportunidad perfecta para que ellos transformaran o mejoraran ese proceso que estaban llevando. Y también logré que muchos emprendedores que estaban viendo el tema del emprendimiento como la subsistencia en el día a día, en este momento no tengo la cifra exacta de decirte cuántas personas, vivieran, vamos a empezar a proyectarnos y vamos a entender que cuando vamos a crear un emprendimiento hay que hacer algo que se llama el análisis de DOPA, una estrategia de mercadeo, tengo que tener un bullet journal, ¿me entiendes? Todos esos conceptos que uno en su día a día los tiene alejados, pero que hacen parte de lo que va a ser una proyección a futuro. Y sobre todo educarle en el tema financiero, porque como emprendedores muchas veces no sabemos en el tema financiero y es ahí en donde si no sabes el tema financiero, que es el tema más importante. Estás diciendo la verdad. Las ideas son muchas, las capacidades y actitudes y aptitudes son muchas, pero sin dinero bien financiado, tarde que temprano uno tiene problemas, ¿no? Exactamente, y sobre todo que tenemos ahorita una gran
oportunidad, y es que antes cuando tú hablabas de emprendimiento, entonces cuando enmarcabas algo que tenía que ser un lugar físico, un punto físico, pero ese punto físico es servicios, es pagar a una persona que esté ahí atendiendo. Ahora en los medios digitales no necesitas un punto físico. La persona que puede estar atendiendo al principio puede ser tú mientras tu proceso va creciendo. Y todo el tiempo estamos en internet, todo el tiempo estamos mirando redes sociales. Entonces, ¿por qué nosotros no ser una de esas personas que le ofrece? ¿Por qué no nadie no ser esa persona que le ofrece a Antonio eso que necesita y que como está en redes sociales, porque tiene su tiempo libre, pues está mirando y llego yo y le muestro, y como ahorita estamos hablando del tema de inteligencia artificial, que ya nos muestran lo que nosotros queremos ver, entonces te puedes convertir en un cliente potencial. Y sobre todo que hablamos del tema de historias, porque yo ya no te puedo vender mi producto face to face, entonces yo tengo que lograr a partir del storytelling, que es contarte la historia, ahorita que se habla de storytelling, storyline, cómo te cuento la historia y cómo te conecto y hago que tú sientas que tienes mi producto al frente tuyo cuando no lo tienes. Pero te digo que lo necesitas sin necesidad de decir es que tú lo necesitas. Pero es que también te digo que yo soy tu mejor opción sin tener que decirte, es que tienes que comprarlo a mí porque en el mercado... Qué maravilla, Nora. Estás desarrollando un talento impresionante que con seguridad logrará grandes resultados. Esas 10 empresas, ¿todavía le sigues haciendo seguimiento a esos emprendedores? ¿Todavía continúas con ellos? Sí, claro, yo todo el tiempo soy cómo vamos. ¿Qué necesitan? ¿Les puedo aportar en algo? Digamos que ahorita por temas laborales he abandonado un poco el proyecto de realidades con el tema de las entrevistas, porque ahorita estoy asumiendo un nuevo reto, entonces mientras te vas adecuando y le vas cogiendo como el hilo para un momento el proyecto, pero con esas empresas y todo el tiempo estoy como haciéndoles un seguimiento, veo que publican algo y yo, ¡hey, muy chévere lo que publicaste, bacanísimo! Mira, lo puedes complementar de esta manera. O en esos días una emprendedora me escribía y me decía, Nora, tú eres el Google humano, ¿dónde puedo encontrar tal cosa? Y entonces me decía, perdóname, pero es que cuando yo pienso en algo y digo, ¿quién me podría dar la respuesta? Pienso en Nora. Y yo decía, qué chévere una posicionarse en la mente de las personas, porque Nora siempre tiene cómo resolverlo, aunque no sea así, porque yo siempre no tengo cómo resolverlo. Pero entonces siempre me estoy pensando, cuando estoy en reuniones o estoy en eventos, siempre mi cerebro está pensando en, uy, a esta emprendedora le puede servir esta alianza. Entonces todo el tiempo estoy como conectando todo lo que se está dando en ese entorno, cómo se puede conectar con los emprendimientos reales, porque era lo que tú hablabas, hay muchas ideas, pero esas ideas se quedan muchas veces en ideas porque no sabemos a quién contárselas, no tenemos apoyo, que era otro de mis temas fuertes que trataba en temas de emprendimiento. Tu idea es solo una idea si solamente te la guardas para ti. Y sobre todo que había un discurso de no le cuentes tu idea a todo el mundo porque hay muchos robas ideas. Entonces yo le decía a los emprendedores, ¿qué tal que tú tengas una empresa de cupcakes? Y yo estaba en una reunión con una multinacional y estaban diciendo, necesitamos un emprendedor que tenga una empresa de cupcakes para hacer una alianza. Pues ahí te has dicho una gran oportunidad porque yo no lo sabía, solo lo sabías tú. Entonces no es que mi idea solo es no puedo contar mi idea porque me roban las ideas. Qué buen ejemplo y qué buen consejo, Nora. Eso es así. Esos emprendimientos no los puedes parar, porque esa vena desde los 8 años no puede parar de ayudarle a los demás, pero con 2 características. 1, estás enseñando a trabajar, a educarse y no a regalar. Ese es un gran mensaje. El segundo tema que quería tratar contigo es hoy, ¿cómo ves la ciudad de Cali después de todos estos problemas que has vivido? Hoy eres funcionaria pública y no quiero que hablemos de política, pero sí que hablemos del contorno social en que el Valle del Cauca se está moviendo. Bueno, complejo, un tema complejo. Yo digo, eso es un tema con hablar de política, de fútbol o de religión. Pero yo amo mi ciudad, yo amo Cali. Yo digo que muchas veces he abandonado oportunidades de ir a construir en otros países porque digo, no, quiero construir primero desde mi ciudad, y cuando logre mi ciudad lo que quiero, ahí sí me voy. Ahí sí empiezo a abrir mis alas un poco más. Pero yo creo que mi ciudad necesita trabajar muchos temas culturales. Aunque digamos que toda esta pandemia y el paro que se dio demostró mucho la unidad que como caleños tenemos, porque para nadie es un secreto que Cali fue la ciudad que más resistió.
Sí creo que debemos trabajar mucho más el tema cultural, pero también creo que fue una gran oportunidad para repensarnos la ciudad y para repensarnos desde qué frentes debemos de empezar a trabajar. Muy bien, Nora. Ha sido una maravilla todo este conocimiento tuyo, desde Cali para Colombia y el mundo. Pero yo quiero que les des un consejo a todos aquellos seres humanos, a nosotros los mayores que emprendemos cosas aún avanzando la edad. Bueno, yo creo que el mejor consejo que yo puedo dar es siempre mi lema de vida, y es: la vida es un peaje. Y entonces, cuando tú vas a viajar a un lugar y vas a viajar por carretera, siempre tienes que pagar peajes. Y entonces la vida funciona igual. Y para mí los fracasos son los peajes que tú tienes que pagar para poder seguir en esa ruta. Y yo la invitación que doy, pensándome en este contexto en donde uno no sabe si mañana se va a despertar o no, en donde cada vez la vida es mucho más incierta, lo que yo le digo a las personas: hay que arriesgarse. Y muchas veces también hay que dejar de preguntarle tanto a otras personas o de buscar validadores sobre la vida de uno. Y más que muchas veces buscamos validadores que no son los validadores que necesitamos. Ejemplifico. Quiero emprender con una marca de ropa y le pregunto a la persona que tuvo una marca de ropa pero fracasó, que no está mal, pero fracasó y dijo: no vuelvo a tener una marca de ropa. Entonces tú le preguntas a ella: ¿te parece bien que yo tenga mi marca de ropa? Te va a decir: no, porque yo fracasé. Entonces, pero te va a hablar desde el fracaso que ella tuvo, que es desde su realidad. Ella fracasó quizás porque no tenía la experiencia, ¿me entiendes? Fueron muchos factores que hacían parte de ella, que no hacen parte de mí. Yo le digo a las personas: arriésguese y construye usted su propio proceso. Pero, y sobre todo también, que es algo que mis papás siempre me enseñaron mucho, y es que me decían: Julie, tú te puedes relacionar con todas las personas que quieras, pero las 5 personas con las que compartas más tiempo son las personas que te van a definir, porque uno siempre busca los iguales a uno. Entonces mi consejo que yo siempre le doy a las personas es: usted quiere crecer, busque a las personas que han sido exitosas y que siguen siendo exitosas en ese proceso, y aprenda de ellos. Aprenda de ellos, pero entonces no intente llevar siempre la misma ruta de ellos, porque cada proceso es diferente. Pero entonces aprenda desde su ruta cómo lo hizo y acóplelo a su proceso. Y sobre todo vivan, no se arriesguen. Hay que dejar de estar pensando muchas veces en el que dirán, porque si tú nunca vas a poder complacer a todo el mundo, jamás. Ni siquiera yo, que yo soy como tan dinámica, le caigo bien a todas las personas. Hay personas no, hay personas que no les gusta mi forma de ser, hay otros que la quieren, y está bien, no todo lo que. Y yo digo: es que qué chévere, o sea, a mí me parecería aburrida la vida si todo el mundo aprueba lo que hace, a todo el mundo le caes bien, o si la vida siempre es color de rosa, ¿no? A veces hay que tener esos altibajos. Y yo creo que cuando uno está, a veces uno está arriba, a veces está en el medio, a veces está súper abajo. Yo creo que cuando uno está súper abajo, no es decir, ay, tengo que salir de esta zona rápido, sino preguntarme: esta zona que me está enseñando, ¿qué tengo que aprender de ahí? Y es volver a decir: bueno, estoy aquí, pero tengo que entender que mi vida es el proceso. Alguien me preguntaba en una historia en Instagram, no recuerdo qué, pero entonces me decía: Nora, ¿tú por qué dices que la vida es como una rosa? Yo le decía: porque es que la rosa, antes de ser rosa y de llegar a florecer y tú ver la tan bonita que es, tiene espinas. O sea, tú la tocas mal y te pinchas, tiene espinas. Entonces yo pienso que así es la vida. Esas espinas son los procesos duros que tú tuviste que pasar para poder estar en el nivel que tienes. Y como yo siempre digo, la vida te da lo que tú estás preparado para recibir. Uno muchas veces le pide a la vida muchísimo, pero no está preparado para recibir. Entonces la vida no te va a dar lo que tú le pides, te va a dar lo que tú estés preparado para recibir. Nora, qué consejos tan extraordinarios. Desde el valle, que estás tú trabajando y haciendo una tarea digna por la humanidad. El Pensamiento al Aire te agradece participar en este programa. Sin duda alguna, muchas personas lo verán y aprenderán cosas de tu experiencia desde la juventud que tú tienes, pero la madurez mental. Además, es un placer conversar contigo. Estos conversatorios alegran la vida, Nora. De manera que reitero mi agradecimiento. No, muchísimas gracias a usted por invitarme. Y bueno, ahí los invito a que me sigan en Instagram, Nora Nagles. Pues mi canal de YouTube apenas lo abrí con el proyecto que es Realidades con Nora Nagles. En Facebook, Nora Juliet Nagles. Le pondremos en el programa, le pondremos su Instagram para que
la gente vaya donde usted. Es una maravilla, Nora. Muchas gracias. Buen día. Gracias a usted, un fuerte abrazo.